El ejercicio físico es uno de los pilares en la prevención y la salud cardiovascular. Y sin embargo, hasta un 25% de la población todavía no alcanza las recomendaciones generales. El desarrollo de programas de rehabilitación cardíaca y la investigación en ejercicio físico permite contar con diferentes programas de entrenamiento como herramienta preventiva y terapéutica. ¿Pero son todos iguales? ¿Qué tipo de actividad es más recomendable en cada escenario? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, bienvenidos una vez más a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, realiza Jesús Nicolás y modera este episodio Alejandro Gadella Fernández, cardiólogo en el Hospital Universitario de Toledo. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal, Alicia? Alejandro, hoy propones una apuesta en común sobre el ejercicio físico. No sobre su valor para la salud cardiovascular, que eso ya es indiscutible para profesionales y población general, sino sobre la forma de prescribirla y alinearla con los tratamientos que se aplican para las distintas cardiopatías, ¿no? Exacto. El ejercicio físico se ha convertido realmente en una potente arma preventiva y terapéutica en el contexto de la salud cardiovascular, pero requiere su individualización. Y en los últimos 10-15 años, más o menos, pues el desarrollo, la investigación en el ejercicio en diferentes grupos poblacionales y especialmente en la rehabilitación cardíaca ha hecho que se haya desarrollado y que sea pues eso, otra opción de tratamiento muy eficaz en la prevención cardiovascular, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de poner luz hoy con los invitados que tenemos sobre la importancia de la prescripción del ejercicio, cómo hacerlo de forma correcta y adecuarlo pues, a los distintos escenarios. Venga, pues vamos a ello. Presentamos a los tres expertos que nos acompañan en este debate. Manuel Gallango Brejano, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que trabaja en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Toledo y además es coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Físico y Salud Cardiovascular de la SEC, junto con Juan Quiles Granado, cardiólogo en el Hospital General Universitario Dr. Balmis en Alicante. Hola, doctores. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Paz Sanz Ayán, médica rehabilitadora en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Además, es presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria. Un placer, Paz. Un placer. Bueno, bienvenido a todos. Ya veis que es un grupo multidisciplinar. Y bueno, como introducción vamos a tratar precisamente la creación de este grupo de trabajo multidisciplinar de la SEC que se ha creado recientemente, que es el grupo de trabajo de ejercicio y salud cardiovascular que coordinan Juan y Manolo. Entonces, bueno, ¿cómo surge la idea y por qué, ¿no? ¿Por qué la ponéis en marcha? Bueno, la idea surge, como muchas veces surgen estas ideas, que charlando un día, pues junto con el doctor Quiles y con el doctor Roibal, que está en La Coruña. Y bueno, dentro de la Asociación de Cardiología Preventiva vimos que había potentes grupos de trabajo, ergospirometría, lípidos, diabetes, etcétera, pero precisamente y por razones obvias no había un grupo de trabajo de ejercicio físico, que tampoco hace falta explicar que es una de las intervenciones terapéuticas más importantes dentro de la rehabilitación cardíaca. Y bueno, vimos ahí un hueco, una oportunidad y bueno, pues nos lanzamos a ello, seguimos los cauces cauces administrativos que marca la SEC para poderlo crear y a finales del año pasado se hizo. Que dentro de los programas de rehabilitación cardíaca el tratamiento fundamental es el ejercicio físico y se van montando nuevas unidades y se van estableciendo programas de ejercicio, pero no hay ninguna norma, es decir, cada unidad lo va haciendo pues según los medios que tiene y según lo que ponen las guías, pero hay que tener en cuenta que las guías pues únicamente hacen recomendaciones muy genéricas en torno a tiempo, intensidades, pero no hay un conocimiento de un poco cómo montar una unidad, cómo dirigir exactamente el ejercicio. Entonces, de esta necesidad surge un poco también el grupo para unificar conocimientos, contar además no solo con cardiólogos, que somos los que montamos las unidades, sino que hace falta también un apoyo multidisciplinar de otros profesionales que están con más conocimiento sobre el ejercicio físico, como pueden ser los entrenadores, los rehabilitadores. Entonces este grupo se forma un poco para unificar todos los conocimientos con todos estos especialistas.
incluso más allá de la rehabilitación cardíaca, ¿no? En otros escenarios. Y sabemos de la importancia justamente del ejercicio en la patología cardiovascular, ¿no? Pero ¿cómo de importante, no? O por lo menos, ¿lo es igual en todas las patologías? ¿Cómo lo veis vosotros en la rehabilitación? ¿Veis que hay algunos grupos que se benefician más que otros? El ejercicio es súper importante porque podemos poner, por ejemplo, a la par, con respecto a los factores de riesgo cardiovascular, el sedentarismo, a la vez que a la misma altura que el tabaquismo o que la dislipemia, y sin embargo no se le presta la misma atención, ¿no? Y diríamos que actualmente en España hay 1 de cada 4 personas son sedentarias solamente a nivel nacional, ¿no? Y existe como una mortalidad de un 13% relacionada con el sedentarismo a nivel nacional. Entonces, conocemos mucho el ejercicio, sus efectos en la cardiopatía isquémica como factor de riesgo cardiovascular del sedentarismo, pero actualmente es aplicable a prácticamente todas las patologías cardíacas y, de hecho, los grandes hospitales tienen rehabilitación cardíaca en prácticamente todas las patologías. Y en cuanto al impacto pronóstico que tiene, aparte de obviamente el beneficio y la calidad de vida y demás, Juan, ¿tenemos realmente datos duros, endpoint duros que respalden el papel del ejercicio físico? Efectivamente, el ejercicio físico hoy en día lo podemos considerar como un tratamiento más. Un tratamiento más además con beneficios que están respaldados por muchos estudios científicos, no solo en pacientes, sino también en población general. En concreto, pues en población general se han hecho estudios valorando la capacidad funcional de un paciente, por ejemplo, con ergometrías, en lo cual los pacientes con una mayor capacidad funcional medida por estas pruebas, con un seguimiento a largo plazo, tenían una menor mortalidad, tanto global como cardiovascular. También hay estudios similares que comparan una ergometría hecha con 1 año de diferencia en las mismas personas, y lo que se puede ver es que aquella persona que mejora su capacidad funcional reduce su riesgo, y aquel que tenía una capacidad funcional que no la cuida y la va bajando, empeora su riesgo, salvo que partamos ya de una capacidad funcional muy elevada. Otras formas que se han estudiado son mediante la contabilidad de los pasos diarios. Se ha visto, por ejemplo, que con tan poco como 2.000 pasos diarios ya podemos tener un beneficio, que ese beneficio se maximiza si llegamos más o menos a los 8.000 pasos diarios, pero que cuanto mayor distancia alcancemos, pues mayor beneficio vamos a tener de la mortalidad. Incluso pues, se ha contabilizado recientemente en un metaanálisis que un aumento de unos 1.000 pasos te reduciría un 15% el riesgo de mortalidad. Vale. Luego están ya los estudios en pacientes. Hay muchos estudios, tanto pacientes con cardiopatía isquémica como en insuficiencia cardíaca, más en cardiopatía isquémica, que son pacientes que se llevan haciendo rehabilitación cardíaca durante mucho más tiempo. Aquí hay un beneficio claro tanto en reducción de mortalidad global y cardiovascular, reducción del número de infartos, reducción del número de ingresos hospitalarios. En insuficiencia cardíaca hay menos estudios porque no se lleva haciendo tanto tiempo, pero también los estudios que hay una reducción de la mortalidad global, de la cardiovascular, pues hay menos estudios. Pero lo que sí que está claro es que también mejora mucho la calidad de vida y reduce los ingresos hospitalarios. Vamos, que no hay ninguna duda de su beneficio. Vale, pues vamos a pasar ya a centrarnos en uno de los puntos fuertes del programa y también quizás a veces de lo que más nos llama la atención o nos gusta, ¿no? Que es cómo podemos entrenar a nuestros pacientes. Hoy muchas veces leemos sobre las ventajas del entrenamiento de fuerza, casi denostando el entrenamiento aeróbico, pero también hay corrientes que potencian el entrenamiento interválico de alta intensidad. Otras nos hablan o promulgan sobre el impacto metabólico que tiene el entrenamiento en zona 2. Entonces, bueno, quería preguntar un poco cómo sacamos conclusiones de todo este mejunje, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué recomendaciones de ejercicio voy a dar a mi paciente? No cabe duda de que hay que apoyarse en la ciencia, en los papers, en los artículos científicos. Pero después todos, cuando llegamos a nuestra realidad del día a día, de mañana, pues lógicamente tenemos que bueno, pues, aterrizar esos conocimientos a la realidad que tenemos enfrente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí no me gusta, personalmente no me gusta el HIIT o entrenamiento continuo extensivo, como le queramos llamar, entrenamiento de fuerza, y ahora ya no hacemos tanto entrenamiento aeróbico, no. Yo creo que esto hay que verlo, si me permitís la metáfora, un poco como una caja de herramientas. Y ahora el profesional que tiene que llevar a cabo esto, pues en función de lo que tiene delante, tendrá que utilizar pues un método u otro.
Yo creo que hay cosas que no van a variar y hay 3 puntos cardinales que son fundamentales. Y el primero de ellos es qué personas, qué pacientes, qué seres humanos tenemos enfrente. El segundo es qué objetivo, con este proceso de entrenamiento, de ejercicio físico, qué objetivos queremos alcanzar. Y la tercera variable, el tercer pilar fundamental es cuánto tiempo tenemos para hacerlo. Una vez que tenemos claro todo esto, lo único que queda, ya digo, es coger y decir, vale, para poder llevar a cabo en estas personas o en esta persona concreto, en este tiempo y conseguir este objetivo, vamos a utilizar en cada momento distintos métodos. Simplemente que no es o todo o nada, sino utilizar en función de lo que acabo de comentar. ¿Qué ejemplos podemos poner a la hora de hablar de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento aeróbico o de entrenamiento interválico de alta intensidad en este campo? O sea, ponme ejemplos reales. Reales. Insisto, lo primero es, aparte de la evaluación cardiológica, que obviamente a mí por mi perfil profesional no me corresponde, el siguiente punto sería una evaluación más global, añadiéndole datos a esa información del paciente, que podría ser información de su composición corporal, por ejemplo, que hay algunas veces que en muchos casos pues, hay un exceso o una falta de masa muscular. Entrenamientos de fuerza, lógicamente hay que llevarlo a cabo, pero también el entrenamiento aeróbico es una herramienta que es fundamental y para ello hay que planificar en función del sujeto que tenemos delante, hay que planificar qué tipo de entrenamiento. Yo no descartaría de entrada, a menos que haya una contraindicación médica, no descartaría entrenamiento de alta intensidad, pero combinado también con entrenamientos, digamos, continuos de moderada intensidad. Para hacer alta intensidad hay que tener primero los medios. Es decir, un paciente que le vas a poner a hacer un ejercicio al 80-90% de su V2 max tiene que estar monitorizado, tienen que estar muy bien planificados los intervalos, los descansos, y eso en la mayoría de unidades de rehabilitación cardíaca no es lo que se puede hacer. Necesitas monitorización, necesitas personal y no es fácil. De hecho, nosotros en nuestra unidad pues no lo hacemos precisamente por esta dificultad. Aparte de eso, sí que es verdad que hay estudios que demuestran una mejoría de la capacidad funcional con el entrenamiento de alta intensidad, mejoría de la calidad de vida, etcétera. Pero no hay que olvidarse que todos estos entrenamientos o estos estudios están hechos en lo que dura un programa de rehabilitación cardíaca, que puede ser pues, 12 semanas, o sea, son corto plazo. Si nosotros estamos hablando de la zona 2, que es una zona metabólica para mejorar la capacidad mitocondrial, para mejorar las adaptaciones al ejercicio de larga intensidad, con 12 semanas no vamos a ver nada. Estos entrenamientos, que en deporte es lo que se llama trabajar la base, son entrenamientos que tienen que prolongarse durante varios meses para que realmente se puedan lograr las adaptaciones que queremos. Yo, como trabajo en el 12 de octubre, tengo la suerte de tener equipo para poder hacer estas cosas y decir que al final lo interesante es un poco lo que decía Manolo, ¿no? El con qué objetivo estamos trabajando. Entonces, los entrenamientos de alta intensidad que se pueden hacer, incluso hay muchas publicaciones en insuficiencia cardíaca, pero hay que seleccionar mucho ese tipo de pacientes, lo tenemos que hacer un poco con un objetivo de, sobre todo, conseguir mejoras rápidas, yo creo. Son pacientes que si les entrenas en moderada intensidad, a las 12 semanas probablemente consigas lo mismo que se ha conseguido con una alta intensidad, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si yo lo que estoy buscando es que mi paciente pueda entrar en un programa, por ejemplo, de trasplante o entrar o salir, ¿no? Hay que trabajar por objetivos. Quizás sí me viene bien el intentar meterle en una alta intensidad para yo poder conseguir lo máximo posible de ese paciente en el menor tiempo posible. Y luego, a la hora de trabajar la fuerza, sabemos todos que hay un montón de ecuaciones, que hay aparatos con los que podemos trabajar, pero también tenemos que ver el tiempo que tenemos y sobre todo el objetivo, ¿no? Entonces, trabajaremos de una manera diferente durante esas 8 semanas que les tenemos en el hospital aproximadamente a el tiempo que les dejamos luego, las indicaciones que les dejamos luego para casa, para continuar haciendo. Vale, y si nos focalizamos en algo concreto, en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, Paz, ¿tú cómo crees que deberíamos de entrenar a esos pacientes? Ya lo has dicho, ¿no? Al final,
un poco dependiendo si está Depende del objetivo. Yo realmente creo que la alta intensidad para la insuficiencia cardíaca es compleja, ¿vale? Y que hay veces que leo los papers y digo, pero ¿qué tipo de pacientes tienen? ¿No? Yo esto no se lo puedo hacer a mis pacientes, ¿no? Entonces son insuficiencias cardíacas ya muy mejoradas, muy estables, en las que realmente tú vayas a sacar un poco de partido de esos pacientes haciéndole ese tipo de entrenamiento. La gran mayoría entrenan con intervalos, pero de moderada intensidad, entre el 60 y el 80% del VO2 más, la gran mayoría. Y sacamos a largo plazo, funcionan igual que con los que entrenamos en alta intensidad. Y luego, cuando les mandas entrenamiento para casa, realmente ellos en su casa o en el polideportivo o en el gimnasio al que vayan a ir, tienen cierta dificultad para mantener esa alta intensidad sin que exista una vigilancia extrema, ¿no? Entonces es mucho mejor que sus sensaciones físicas sean las de una moderada intensidad porque son las que van a poder continuar haciendo a largo plazo. ¿Y en la cardiopatía isquémica, cómo lo veis? ¿Diferente o igual? Son pacientes todos, son parecidos. Quizás la cardiopatía isquémica es un abanico de pacientes más amplio. Puedes tener pacientes con función ventricular normal, pacientes con función ventricular deprimida, pacientes completamente revascularizados, pacientes con isquemia residual. Al final, el beneficio del ejercicio es el mismo si hablamos de insuficiencia cardíaca o si hablamos de cardiopatía isquémica. Lo que hay que hacer es personalizar. Una vez que te pones frente al paciente, hay que hacer una adecuada valoración de su situación funcional, de sus factores de riesgo, de su perfil de riesgo a la hora de afrontar los ejercicios, y una vez que tienes toda esa información, planificarle bien lo que es su entrenamiento, no solo durante el tiempo que va a estar contigo en la unidad y vigilado, sino también a largo plazo, porque ya te digo, en las 8 o 12 semanas que puede durar un programa, pues realmente no llegas a alcanzar los beneficios de un entrenamiento. Esto tiene que plantearse como un tratamiento a largo plazo, y los beneficios, si los pacientes que lo vayan a continuar, están ahí. Y incluso antes de la enfermedad cardiovascular como tal, ¿no? Manolo, vosotros tenéis un trabajo reciente con la universidad donde entrenáis pacientes con síndrome metabólico. ¿Ahí utilizáis planificaciones de entrenamiento diferentes o no? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué es lo que más creéis que beneficia? Bueno, esto es lo primero que quiero decir es que el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad de Castilla-La Mancha lleva más de 10 años, está capitaneado por los doctores Mora, Ortega y Morales, y han estudiado este grupo poblacional desde muchos puntos de vista. Y en este trabajo que comentas, también iba dirigido a pacientes con factores de riesgo. Lo único que lo que queríamos es estudiar una cosa muy concreta, y era ver la función miocárdica medido, en este caso, por el Global Longitudinal Strain, por el GLS. Y hay que destacar que eran pacientes que estaban muy bien controlados porque tenían un Z-score del síndrome metabólico negativo, y además todo ello tenían la FEBI preservada, pero ya presentaban anormalidades de la función miocárdica porque la mitad de ellos ya tenían el GLS reducido. En este caso, con un programa no de 8, sino de 16 semanas, con 3 sesiones semanales de HIIT, pues los pacientes que tenían el GLS reducido se le mejoró a un GLS preservado, se mejoró la función miocárdica, y los que no, obviamente no presentaban esta anomalía, pues no mejoraron, es lógico, ¿no? ¿Qué queríamos con ello? Pues digamos que subir un poco corriente arriba, porque se sabe perfectamente la relación que existe entre este síndrome metabólico, estos factores de riesgo, y la posibilidad de desarrollo más adelante de una IC, ¿no? Y queríamos ver si éramos capaces de modificar algo el curso del pronóstico de esta posible enfermedad que se desarrollaría años más tarde, ¿no? Y bueno, estamos ahora en redacción y los resultados nos han gustado, en el sentido de que sí hemos podido cambiar algo muy concreto en esa función miocárdica. Estás escuchando Cardio Podcast. Se van aclarando interrogantes en cuanto a la forma de prescribir ejercicio físico según el paciente con Manuel Gallango, Juan Quiles y Paz Sanz. Entramos ahora en algunos puntos que generan debate a la hora de valorar los riesgos que supone la práctica de ejercicio sobre los eventos cardiovasculares. Vamos a hablar sobre esos mitos o realidades
sobre lo que nos preguntan con frecuencia compañeros, pacientes o que legítimamente nosotros dudamos, ¿no? Y bueno, voy a haceros una serie de preguntas que cada una daría para un podcast por ella misma, pero vamos a intentar responderlas de la forma más directa posible para que nos dé tiempo a tratar un poco todos los temas, ¿no? Entonces, Juan, por ejemplo, ¿qué ocurre con la hipertensión y el entrenamiento de fuerza? ¿Están contraindicados? Bueno, pues aquí no hay debate. El entrenamiento de fuerza es un tratamiento para la hipertensión arterial. Es decir, aunque la gente piensa que haciendo fuerza le va a subir la presión arterial, sí que es cierto que un entrenamiento con una carga moderada te puede subir un poco la presión arterial, pero es exactamente la misma subida de presión arterial que te va a dar el ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Es decir, que el ejercicio de fuerza se ha demostrado que realizándolo con regularidad te puede bajar la presión sistólica hasta 10 milímetros de mercurio y bueno, sin duda, tanto para tratar como para prevenir la aparición de hipertensión. Paz. Es importante en los pacientes que tienen afectación cardiológica exclusiva, si es que eso existe, ¿el entrenamiento de la musculatura respiratoria es importante? Es muy importante y cada vez van a salir más estudios relacionados con todo esto. Nosotros andamos ahora haciendo uno en cardiopatía isquémica que se ha llevado, como sabéis, a la insuficiencia cardíaca, a la hipertensión pulmonar, todos los estudios de musculatura inspiratoria. Pero tenemos que saber que los músculos respiratorios generan un gasto cardíaco del 16%, así aproximadamente, y entonces es muy importante tener conservado esa parte de la musculatura, igual que la periférica, para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Entonces, en pacientes pues un poco siempre nos dicen ¿qué vamos a hacer con un paciente con cardiopatía isquémica entrenándoles los músculos respiratorios, ¿no? Pues muchísimo, ¿no? Igual que lo puede hacer en un corredor de fondo o en un ciclista o en cualquier deportista, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Si entrenan los deportistas, desde luego, como no se van a beneficiar los pacientes con cardiopatía. Y Manolo, un poco en línea con la pregunta de Juan, ¿no? Te iba a preguntar que si entrenamos la fuerza en los pacientes con enfermedad cardiovascular, pero la respuesta es obvia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es una interesante pregunta que daría ya hasta para otro podcast, ¿no? Porque ahí hay mucho debate. Si vamos a las guías, todavía están utilizando terminología de la RM, de la NRM, etcétera. Tenemos que sacar los españoles pecho, en el sentido de que somos una potencia investigadora en este campo concretamente y además tenemos ciertos call a nivel o ciertos popes a nivel internacional en este campo y uno de ellos de Sevilla concretamente, el doctor González Vadillo, que abrió hace ya más de 3 décadas el melón de cómo entrenar la fuerza y bueno, pues cómo se podía cuantificar ese entrenamiento, ¿no? ¿Cómo podemos entrenar la fuerza? Es la pregunta. Pues yo básicamente apostaría, y habría que desarrollarlo mucho, pero el entrenamiento por la medición de la velocidad de la repetición. A mí me llama la atención, me cuelo, que al final entrenar con alta carga, pocas repeticiones y asegurando los descansos no te sube tanto la tensión como pensamos, o menos que hacerlo con moderada carga series más largas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso porque también lo tengamos en cuenta. Y bueno, aquí sí que es un tema muy controvertido, Juan, pero ¿qué ocurre con los riesgos, ¿no? Porque estamos hablando solo de los beneficios. Pues, ¿qué ocurre con los riesgos del ejercicio físico? ¿Qué relación hay con la fibrilación auricular? ¿Puede promover el ejercicio de los eventos coronarios con esto de que eleva el calcio score y todo lo demás? Efectivamente. Y te has dejado el tema de la muerte súbita, que al final es el que más llena los periódicos y eso cuando sucede algo. Sí que es verdad que el ejercicio, sobre todo si es de competición, supone una situación de más estrés, puede haber deshidratación, pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas que te podrían incrementar algo el riesgo, sobre todo en pacientes que tengan cierta predisposición. De ahí la importancia de la competición, sobre todo, de hacer un buen estudio precompetición, una evaluación del paciente. Ya sabemos que en menores de 35 años pues las causas más frecuentes son las canalopatías o las miocardiopatías, y por encima de 35 años pues serían las causas isquémicas. Vale. Eso sería, digamos, la primera parte. En relación con lo del calcio, efectivamente se ha visto que en corredores de resistencia, sobre todo de larga duración, esto se ha visto pues en ciclistas, en corredores que tienen un entrenamiento de más de 8 horas a la semana,
sí que se ha hecho un estudio frente a pacientes o personas que no entrenaban tanto y tienen un mayor número de placas coronarias, un mayor score de calcio coronario, incluso tienen más placas en zonas proximales de los vasos, pero esto no se ha asociado a un aumento del riesgo en estas poblaciones. Con lo cual, pues sí, no podemos decir que porque tengan más calcio van a tener ese riesgo aumentado de muerte súbita. Incluso ahora recientemente leí un artículo que proponían medir el calcio coronario y tratar con una aspirina antes de una competición a pacientes que lo tuvieran alto, lo cual es un poco extraño, pero está en una editorial de la revista europea, si no recuerdo mal. Y por último, bueno, pues respecto a la fibrilación auricular, es de las arritmias más frecuentes que aparecen en los deportistas también de resistencia de larga duración. Lo que se ha visto es que la fibrilación auricular, la respuesta es más bien una curva nu, es decir, no hacer ejercicio o acumular mucho ejercicio durante largo tiempo predispone a un mayor riesgo de fibrilación auricular. Sin embargo, la realización de ejercicio moderado de forma regular sí que previene y reduce el riesgo de tener estas arritmias. La verdad que son preguntas que tendremos que ir también poco a poco respondiendo, especialmente las de las placas coronarias, ¿no? Pero bueno, luego vosotros, por ejemplo, que tratáis pacientes tan malitos, si me permitís el término, en la rehabilitación cardíaca, ¿realmente tenéis muchos eventos? ¿Son seguros los programas de entrenamiento de la rehabilitación cardíaca? Pues bien hechos y bien controlados son seguros, ¿no? Y bueno, ya las guías, tanto las europeas como las americanas, nos dicen qué tenemos que hacer con cada uno de los pacientes que tenemos, con pacientes que están pre- y post-trasplante, con pacientes con hipertensión pulmonar, con pacientes que llevan puestos dispositivos de asistencia ventricular. O sea, existe ya información sobre todos los pacientes un poco considerados más graves. Entonces, esos pacientes son los que tienen que estar en el hospital controlados, tienen que salir del hospital con seguridad, pero ya están seguros los programas de rehabilitación, pues que ya sabéis que la cardiopatía isquémica de bajo moderado riesgo y la insuficiencia cardíaca se están sacando de los hospitales para realizar estos programas en polideportivos, en otros centros o telemonitorizados con los diferentes aparatos que tenemos para que nos pasan luego información, ¿no?, a los médicos. Entonces, lo único es que hay que seleccionar bien qué se hace dentro del hospital, qué se hace fuera y seguir un poco las guías porque está todo escrito ya y publicado, así que no hacemos nada que no esté ya estudiadísimo. Muy bien, pues para ir cerrando vamos a lanzar dos preguntillas. Que bueno, esta primera la haremos también en el podcast que haremos esta temporada sobre el tratamiento de la obesidad. Y bueno, quería preguntaros sobre el papel que tiene el ejercicio físico como tal, como herramienta para la pérdida de peso, ¿no? Pues hasta donde yo sé, el ejercicio físico como terapia o como intervención aislada tampoco es que tenga un impacto en una reducción de peso elevada, ¿vale? Otra cosa es lo que el ejercicio físico, si me permitís la expresión, como una supercomputación biológica que produce cuando nos ponemos en marcha y hay una orquesta de moléculas, se hace sobre el tejido adiposo. Y bueno, hay autores que nos dicen que el tejido adiposo de gente más activa es un tejido adiposo más funcional, con lo cual estamos incidiendo en que el perfil de inflamación o perfil bajo de inflamación crónica se empieza a reducir. Otra cosa es que tengamos una visión pesocentrista, si me permitís la expresión, y lógicamente vemos que después de haberme esforzado mucho, pues no perdemos todo el peso que ese esfuerzo tenía que haber conseguido. Pero internamente sí que está haciendo cosas. Ahora, aisladamente no vamos a conseguir mucho, una reducción moderada entre 4, 5, 6% a lo mejor en el peso. Es muy importante que cuando acometemos el trabajo de intentar perder peso en un paciente obeso, tengamos en cuenta que
por supuesto tiene que estar con una dieta específica, necesita un tratamiento cognitivo-conductual de alguna manera y por supuesto el ejercicio. Y el ejercicio no solo pensando en, por supuesto, en el tejido adiposo, en lo que me va a mejorar la grasa a nivel orgánico, sino también teniendo en cuenta que el ejercicio en estas personas y en todas las personas tiene una acción también a nivel central, generando liberación de serotonina, de todas las hormonas del bienestar, y eso va a mejorar el cómo afronta el paciente el someterse a entrenamientos más duros, que normalmente son, si una persona sin patologías, la Organización Mundial de la Salud recomienda que tiene que hacer 150 minutos semanales de actividad moderada. Una persona obesa debería prácticamente doblar esas horas para poder tener buenos resultados. Entonces, si le mejoramos psicológicamente también, y el ejercicio ahí tiene un factor muy, muy importante, afrontará muchísimo mejor esta tarea. Estando de acuerdo con todos, sí que es verdad que es el caballo de batalla que más nos cuesta. Cuando un paciente empieza a hacer la rehabilitación cardíaca y lo acaba, pesa lo mismo. Es muy difícil ver cambios en el peso. Pero el ejercicio físico dentro del control de peso y de la obesidad es algo fundamental. Hay que tener en cuenta que estos pacientes no tienen flexibilidad metabólica, tienen disfunción mitocondrial, tienen el tejido adiposo ya también más desarrollado. Y tanto el músculo cardíaco, o sea, el músculo en general, es el órgano con mayor capacidad aeróbica gracias a la oxigenación mitocondrial. Y aparte es también un tejido endocrino, es decir, cuando hace un ejercicio pues se secretan sustancias. Entonces hay una interrelación muy importante entre lo que es el tejido adiposo, el tejido muscular e incluso el hígado. Y de esa interrelación el ejercicio va a favorecer, por ejemplo, pues que la resistencia a la insulina que tienen estos pacientes vaya mejorando, que se vayan desarrollando el número de mitocondrias y su funcionalidad para conseguir una mayor aprovechación de esos sustratos y que la glucosa no quede en sangre, sino que la vayan utilizando los músculos. Entonces, un programa para perder peso basado únicamente en medicación o en dietas estaba condenado al fracaso. Si no le añades el ejercicio físico, pues todos estos cambios que el ejercicio va consiguiendo poco a poco, sobre todo modulando el metabolismo, no los vamos a tener y al final pues no se va a conseguir nada a largo plazo. Veremos qué nos responden en el podcast de obesidad, especialmente con los nuevos fármacos también para el tratamiento de la obesidad. Y ya por último, Manolo, tú así como entrenador, ¿cómo conjugamos personalizar los programas de entrenamiento con todas las metodologías novedosas que existen y demás? ¿Cómo conjugamos eso con luego generalizar y poder abarcar a pacientes ya no en los programas de rehabilitación cardíaca, sino en pacientes en la consulta o demás? Lo que tendríamos que hacer es hacer una búsqueda, que ya hemos hecho algunos, de la tecnología que se utiliza en el alto rendimiento para el control de las cargas de entrenamiento en grupos, en equipos con grandes o con un número grande de personas. Hoy en día sí que es posible, hay que tenerlo lógicamente, pero sí es posible ese control de las cargas a través de la tecnología. Obviamente sería imposible solamente a través del factor humano poderlo llevar a cabo. Entonces, solamente hay que hacer ese desembarco de una tecnología y aplicarla en vez de seres humanos que compiten en seres humanos que quieren mejorar su salud dentro del hospital o, como bien decía Paz, ya en polideportivos o en gimnasios o donde sea. O sea, en resumen, que tengamos medios humanos y medios tecnológicos donde poder apoyarnos para la prescripción de ejercicio. Sí, y eso, bueno, pues cogería más gente. Bueno, yo es un poco de apoyar esa idea, ¿no? Y en principio lo que considero más importante es que una vez que salen del hospital y que han terminado esa fase 2 y esas cosas, la fase 3, que nos lleva al abandono, por desgracia, de todos nuestros pacientes, necesitamos implicar aquí a diversas unidades, ¿no? Contar con primaria, sobre todo para el apoyo de enfermería y vigilar esta continuidad, que realmente exista comunicación con los médicos del deporte que están en los polideportivos y con todo el personal de los polideportivos y gimnasios, que la verdad es que cada vez están más preparados,
en poder tener a pacientes. Entonces, yo creo que necesitamos comunicación entre la hospitalaria y la primaria, y creo que estamos en camino. Lo que pasa que es muy, muy difícil porque esto genera cosas cambios a nivel político, a nivel social, pero yo creo que lo lograremos. Paz, incluso yo diría que lo ideal sería poder incluir los entrenadores dentro del hospital. O sea, el paciente lo estás entrenando y luego lo mandas a un polideportivo donde habrá un entrenador que le diga a lo mejor otra cosa diferente a lo que tú le has estado diciendo. La planificación del ejercicio tendría que ser una cosa a largo plazo y sería muy importante que este tipo de profesionales que se pueden dedicar a planificarles el ejercicio no solo durante su estancia en el hospital, sino luego a largo plazo y monitorizarlo, pues estén incluidos también de forma multidisciplinar en todos los equipos. Para el seguimiento luego a largo plazo, pues cada día hay más tecnologías. Hay muchas plataformas, muchos dispositivos, es relativamente fácil monitorizar, pero sin alguien que les dirija un poco las sesiones o que les incentive a hacer el ejercicio, pues es muy difícil que tú le des un papelito con recomendaciones, el paciente se vaya a su casa y se apunte a un gimnasio o se ponga a hacer ejercicio. Bueno, pues Manuel, Paz y Juan, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Cardio Podcast. Nos hemos olvidado un poquito del tiempo, pero no pasa nada. Hemos intentado resolver muchas cosas, otras se han quedado en el tintero, pero darán para futuros episodios, así que gracias de nuevo por estar aquí hoy. Gracias. A vosotros. Gracias. Pues nos toca ser muy breves, Alejandro, para despedirnos de los oyentes Cardio Podcast. Vamos a apuntar el último resumen final. Bueno, pues nada, hemos confirmado efectivamente los beneficios sobrados del ejercicio físico en todo el espectro de la enfermedad cardiovascular y de la prevención. Y también señalar que, bueno, que quedan ahí algunos riesgos todavía que tenemos que ir viendo poco a poco qué pasa con ellos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Alejandro, muchas gracias por tratar este tema en Cardio Podcast y como siempre podéis escuchar el resto de episodios completos en la playlist disponible en Spotify, en Google y en Apple Podcast. Por supuesto, también en secardiología.es, donde encontraréis la bibliografía relacionada. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.